Hola, ¿qué tal? De nuevo por acá, amigos de Cuéntamelo Todo. Siempre un gusto estar por acá con estos temitas que a veces generan controversia, a veces generan más preguntas, pero siempre informando con lo más actualizado, la información real. Estábamos hablando en otros episodios que siempre hay temas de moda, siempre hay temas de que las redes sociales nos llenan de muchas cosas y a veces nos hacen pensar que estamos haciendo las cosas mal. ¿Y por qué empiezo esta introducción así? Porque hoy voy a hablar de uno de los más grandes debates en la ginecología obstetricia. ¿Parto o cesárea? Ay, ay, ay. Me metí en una camisa de 11 varas, como dicen por ahí. Pero es importante que sepamos los pros y los contras de cada uno. Es importante que sepamos cuándo está indicado o cuándo no se recomienda uno o el otro, las complicaciones o consecuencias que pueden tener cada uno de ellos y en general qué son, para así tener una información, digamos, veraz y pues que con realmente la información necesaria se tome la decisión correcta. Obviamente, esto es algo que depende mucho de cada paciente. Yo no puedo dar una recomendación a una paciente que no estoy evaluando y que no conozco su caso. Así que aquí vamos a hablar en general. Esto no es para que ahora vayan a darle un cascotazo a sus médicos diciendo que yo dije. No, esto es para informar en general qué es y cuándo se recomienda y no una cosa o la otra. Entonces, empecemos porque la palabra parto viene pues del nacimiento de un bebé. Existe el parto vaginal, que es lo que le llamamos el parto natural, o el parto por cesárea, o sea, el nacimiento de un bebé por cesárea. Anécdota graciosa, compartí una foto de un nacimiento de un bebito súper bonito y especial y yo mencioné en Instagram que la mamá tuvo un parto vaginal divino y una indignada dice, ¿y por qué hay que decir por dónde nació? Señora, porque los bebés nacen por la vagina, pues ¿qué quiere que le diga? Pero también pueden nacer por cesárea, se llama parto por cesárea. Entonces empezamos con qué es la labor de parto o cómo empieza. Bueno, al final, como a veces le digo muchas veces a las pacientes, tu cuerpo no sabe si tú vas a hacer parto o cesárea. Y esto voy a mencionar más adelante las razones por las cuales a veces programamos o recomendamos una cesárea, pero la preparación del cuerpo, tanto hormonal como física, empieza desde muy temprano y como dije, el cuerpo lo va a hacer porque eso es lo natural y eso es la fisiología normal. Entonces, al final son la serie de cambios que se dan desde incluso antes de necesariamente estar cerca de la fecha probable de parto, el cuerpo empieza a prepararse. Muchas veces las pacientes empiezan a sentir algo como que si me dicen así, se me están como ensanchando las caderas y siento que me tengo una presión en la espalda y unos jalones. Todo esto son preparaciones físicas que ocurren para ese momento. Pero realmente la labor de parto se desencadena cuando el bebé está listo. Muchas veces por otras causas, por infecciones, por bebitos que se están quedando chiquitos, por temas de la presión o algo, esto se puede adelantar o por romper fuente antes de tiempo. Sin embargo, en un, digamos, escenario ideal y pues lo que usualmente ocurre o debe ocurrir, es que el bebé cuando ya está lo suficientemente maduro, y esto es un datito importante, no la mamá decide ni el médico decide, el bebé decide. El bebé cuando ya siente que es el momento, digamos, de que su madurez pulmonar, cerebral está óptima, da unas señales al cuerpo de la mamá para decirle, este es el momento. Entonces, esto desencadena una serie de cambios hormonales. Empieza a producirse más oxitocina, la famosa hormona del amor, que es la hormona de las contracciones. También prostaglandinas, que son otras hormonas importantes para que el cuello del útero empiece a dilatar, a ablandarse y acortarse para el momento del parto. Y es importante saber que una cosa son las contracciones y otra cosa es la dilatación o los cambios del cuello del útero. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces, digamos que llegamos a la fecha probable de parto o llegamos al tope, digamos, del embarazo o por alguna razón toca inducir un parto. Esto también lo podemos hablar más adelante, las razones por las cuales induciríamos o adelantaríamos un parto, pero en general el momento de la inducción lleva también un proceso de lo que se llama maduración cervical. Entonces, digamos, fisiológicamente esto también ocurre así. El cuello del útero empieza primero a ablandarse, el cuello del útero es como un cilindro. Empieza a cortarse también ese cilindro, empieza a dilatar y empieza a ponerse más blando, inicialmente es más rígido, para que entonces junto con las contracciones
el bebé vaya bajando, vaya dilatando y eventualmente se dé el nacimiento del bebé. Entonces es un proceso que no es de un momento a otro. No es que con la primera contracción ya vamos a tener el parto. O como lo vemos en las noticias, en las novelas y en las películas, que rompió fuente y ya se está pariendo. No, a veces se rompe fuente y no hemos empezado a dilatar. O a veces la paciente ni siquiera rompe fuente, ya está dilatando y nosotros le ayudamos a romper fuente al momento del mismo parto como tal. Entonces, el parto tiene sus fases. Hay una fase que se llama fase lenta o fase latente, en la cual una paciente puede pasar semanas en lo que empiezan las primeras contracciones, hasta que ya estas contracciones se vuelven más rítmicas y dolorosas. Esa fase latente o lenta, que como digo puede durar días o semanas, es el momento en el que empiezan esos cambios iniciales hasta que ya tenemos 5 o 6 centímetros. 6 centímetros es lo que describe actualmente la literatura, antes era 4 centímetros. Entonces ya a partir de ahí tenemos una paciente en la fase activa o fase rápida, en la cual va a dilatar mucho más rápido hasta llegar a la dilatación completa, que son los 10 centímetros, ya para el momento entonces que el bebé vaya a nacer. Y es lo que entonces pasamos a la fase de expulsivo, ya cuando la mamá tiene la dilatación completa y pues empiezan los pujos y el tema para que nazca el bebé. Posteriormente a esto, que nace el bebé, todo chévere, todo nice, se da la fase de alumbramiento, que es la salida de la placenta, que anteriormente eso se dejaba ahí a que saliera sola, pero nos hemos dado cuenta que puede demorar y puede llevar hemorragias, por lo cual ahora nosotros ayudamos también a la salida de la placenta y se utilizan medicamentos para evitar hemorragias y demás. Me preguntan las pacientes, porque todo es moda y vamos a hacer un episodio de las modas en ginecología, por ahí estén pendientes que va a estar bueno, con una invitada especial. Pero bueno, una de las modas actuales es las pacientes que quieren venir a comerse la placenta, volver a hacer las cápsulas y comérselas. Eso lo vamos a hablar más a detalle, no tiene ningún tipo de beneficio adicional, pero señora, la placenta es suya, si usted se la quiere llevar y hacer lo que quiera con ella, fine. Obviamente eso es algo que hay que conversar con el hospital, porque pues es un material biológico que vamos a estar sacando de un hospital. Pero bueno, ese es tema de otro tema. En general, pues esto es lo que es el parto. Entonces es una serie de cosas fisiológicamente que ocurren muchas veces sin que uno intervenga. Ya uno interviene cuando hay algún tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un parto por cesárea? Bueno, al final la cesárea la vamos a realizar cuando necesitemos realizarla. Algunas pacientes llegan a la consulta y me dicen, me ha pasado con una paciente, me pasó bien gracioso, amiga mía también, ella debe saber de quién estoy hablando, tenía la prueba de embarazo positiva, me la puso así en el escritorio y me dijo, voy a hacer cesárea. Y yo, bueno, lo que usted decida. Si nos vamos al tema de por qué sí, por qué no, riesgos, beneficios, hay que mencionar que el parto vaginal, con todo y que es lo fisiológico, no está exento de complicaciones o de posibles riesgos. ¿Cuándo yo puedo optar por un parto vaginal? En general, cualquier paciente que aplique, digamos, o cualquier paciente puede ir a un parto vaginal siempre y cuando el bebé esté de cabecita. Pueden haber escuchado que la abuelita que tuvo 10 hijos, el 10º hijo venía sentado y lo parió. Bueno, amén, porque probablemente como ya había tenido 10 hijos, pues fácil salió. Pero la mayor complicación de tener un bebé por parto que no esté de cabecita es que la cabecita es lo más grande y digamos más, obviamente más duro del cuerpecito del bebé. Entonces es el que digamos se abre el camino o hace el camino para que el resto del cuerpecito pase. Cuando pasa la nalguita o los piecitos primero, corremos el riesgo de que cuando vamos a sacar la cabecita se quede trabada. Y eso, créanme, que es una de las cosas que más asusta a cualquier ginecólogo y por ende debe asustar a cualquier mamá, porque eso puede, lamentablemente, llevar a un desenlace fatal. Entonces, los bebés para nacer por parto vaginal tienen que estar de cabecita. Otra cosa importante es la localización de la placenta. Deben haber escuchado la famosa placenta previa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al final, ¿qué es la placenta? La placenta es un órgano que se forma con el embarazo para hacer el intercambio de nutrientes entre mamá y bebé. Sangre, minerales, todo lo demás, oxígeno. El bebé no respira dentro del útero, eso es algo importante. El oxígeno llega por la sangre materna a través de la placenta. Entonces, ese órgano, porque es un órgano,
él se forma, se desarrolla dentro del útero, de las paredes, pero a veces puede formarse por delante de la salida, o sea, hacia el cuello del útero, impidiendo que en su momento, cuando se dé la dilatación, el bebito no pueda pasar por ahí o incluso llevar una hemorragia porque la placenta está por delante. Al momento de dilatar el cuello, la placenta se despega. O sea, un bebé con placenta previa no puede o no debe nacer. Otros bebitos otra cosa pues que evaluamos para saber si la paciente puede ir por parto vaginal es el peso del bebé. Si bien también pueden haber escuchado a aquella mamá que parió un bebé de 10, 11, 12 libras, perfecto, pero ¿cuáles pueden ser las complicaciones de eso? Desgarros severos de la mamá, desgarros hasta el área del ano, pacientes que quedan con incontinencia fecal, incontinencia urinaria, dolores terribles para tener relaciones, porque obviamente eso que se desgarra hay que volverlo a reparar y esas cicatrices duelen. Entonces esto obviamente una paciente, cualquier paciente que vaya a un parto puede tener cierto grado de desgarro, pero obviamente mucho peor si es un bebé muy grande. También puede ocurrir que un bebé muy grande se trabe al momento de la salida, o sea, sale la cabecita y el cuerpo es tan grande que no puede salir y a veces terminan con lesiones en el cuello, o sea, y es algo también como ginecóloga les puedo decir que estresa mucho porque está el bebé y no lo podemos sacar y está la mamá pujando y le duele y viene alguien a ayudar y es un escenario catastrófico. Entonces, por eso es que hacemos también los ultrasonidos, para saber cuánto va pesando el bebé hasta el final del embarazo. En general, las recomendaciones, digamos a nivel mundial, es que los bebitos arriba de 4.5 kilos, o sea, 8 libras y media, 9 libras, es lo que es en las recomendaciones internacionales. Sin embargo, aquí en Latinoamérica somos personas de consistencia mucho más pequeña que allá en Europa y allá los nórdicos, en donde usualmente están hechas estas recomendaciones y estas guías. Entonces nos hemos dado cuenta que aquí en Panamá, Latinoamérica, arriba de 4 kilos, o sea, un bebé de 8 libras y media, puede tener más riesgo de estas complicaciones que estamos conversando. Entonces, esto es algo que hay que evaluar también, cómo está la pelvis de la mamá. Hay que saber que la pelvis de las pacientes varía de una paciente a otra y eso es algo que podemos ir evaluando al momento de realizar los tactos, ya sea en la consulta o durante la labor de parto. Entonces, en general, bebés grandes o una pelvis que consideremos no adecuada, y eso es algo que se conversa paciente, mamá y el médico, porque pues todos estos riesgos están presentes. También hay que hablar de otras cosas que me contraindican un parto vaginal. Por ejemplo, pacientes con lesiones de herpes activas o lesiones recientes, igual pacientes con VIH que no están controladas, porque estos virus al momento del parto tienen mayor riesgo de contagiar a los bebés y tener pues ciertas complicaciones para el bebé, neumonías, problemas cerebrales. Entonces, esto es algo también que es importante evaluar durante todo el embarazo. Entonces, en general, pues hay que saber que quién sí y quién no. Digamos que esto es algo que se va evaluando en las consultas y que hay que ir conversando. O sea, nadie puede obligar a nadie, pero uno tiene que hablar con propiedad de los posibles riesgos para las pacientes. Otras cosas que son muy comunes en preguntar es también si una paciente, me preguntan mucho por la posición del cordón, si está en el cuello, si no está en el cuello, si está por delante, y realmente el cordón no determina la necesidad de ir o no a una cesárea. Como mencioné al principio, los bebés no respiran adentro del útero. No es que el cordón los está ahorcando, ni mucho menos, pero si el cordón está enrollado en el cuello, en una manito, en un piecito, que a veces eso no lo podemos determinar antes de... Cuando estamos en la labor de parto, y eso es algo importante, la labor de parto, la monitorización, cuando estamos en la labor de parto queremos monitorizar el corazoncito del bebé. No es que queremos tenerte amarrada a la cama, por el contrario, queremos que camines, que hagas tu vida dentro del cuarto de labor de parto lo más normal posible. Preferimos que estés acompañada de tu pareja. Obviamente pues no vas a tener 20 familiares ahí porque pues a veces se entorpecen un poquito los procesos, pero es importante el acompañamiento y el apoyo de un familiar, tu pareja, tu mamá, tu hermana, alguien que esté ahí contigo. Entonces esto pues es algo que siempre permitimos, pero cuando estamos durante la labor de parto tenemos que estar seguros que cada cierto tiempo evaluemos el corazoncito de tu bebé y que esté tolerando las contracciones. Entonces
más que nada, cuando el cordón presenta algún problema, lo vamos a ver en el monitoreo. No es que de antemano, si el bebé tiene el cordón en el cuello, de hecho, se lo cuento como anécdota a mis pacientes, tuve una vez un bebé que nació y tenía 3 vueltas enrolladas en el cuello. Y bueno, salió la cabecita por parto vaginal y fuimos desenrollando 1, 2, 3, no es lo usual, obviamente. A veces ocurre, como mencioné, que cuando está enrollado en alguna parte del cuerpo el cordón y hay contracciones, disminuye el flujo de sangre hacia el cordón y por ende hacia el bebé, y esto se ve en una disminución de la frecuencia cardíaca del bebé. Y eso es lo que nos va a hacer cambiar de plan. No necesariamente que de antemano yo te diga, tu bebé tiene el cordón enrollado, así que tienes que ir a cesárea. No es tan así. Entonces eso nos los hemos encontrado bastante por ahí. Como dije, cada paciente es diferente, cada caso, cada médico con su librito, pero no es que toda paciente con el cordón en el cuello tiene que ir a cesárea, no. Así que esa parte me les estresa un poquito a veces, ¿no? Entonces al final pues esto es algo que se va evaluando durante la labor de parto. Otra pregunta frecuente es aquellas pacientes que han tenido una cesárea, si pueden tener un parto vaginal después de una cesárea. Y aquí también me estoy metiendo en un tema bien controversial, incluso con la evidencia científica. ¿Por qué? Porque las sociedades ni siquiera terminan de ponerse de acuerdo. Hasta hace poco medio que se llegó a un consenso, pero al final todas abajo dicen a criterio del médico. Ah, sí, pues entonces le dejan el muerto a uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas, en general? Porque esto también es tema de otro episodio, pero ¿cuáles son aquellas, digamos, condiciones en las que yo puedo decirle a la paciente? Bueno, podemos intentar optar por un parto vaginal después de una cesárea. Algunas sociedades recomiendan que hayan pasado de 2 a 3 años de la cesárea anterior, ¿ok? Algunas recomiendan, la mayoría está de acuerdo en que la cesárea previa no debe haber sido por una urgencia de corredera. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hacemos una urgencia corredera, pues hacemos incisiones en el útero, porque una cosa que ahora voy a explicar del paso a paso de la cesárea, así como hemos hablado del parto, son las capas que cortamos en la cesárea. Y creo que lo hemos mencionado o lo mencionamos cuando hablamos de las cirugías. Vamos piel, tal, hasta que llegamos al útero, que está dentro del abdomen donde está el bebé. Entonces hay que cortar el útero. Y ya tenemos, digamos, una indicación de un tipo de corte o de incisión en el útero, que es la clásica que usamos ahora actualmente, que es una incisión horizontal. Sin embargo, a veces en las correderas toca hacer incisiones o verticales, o abre uno y después toca ampliar, o sea, cuando es una urgencia, pues realmente puede que pues por la corredera uno a veces pues tiene que tomar diferentes decisiones, y se recomienda que, como a veces no sabemos qué ocurrió en ese momento o si fue de urgencia, por qué fue de urgencia, pues se recomienda que en esos casos se llegue al consenso paciente-médico y explicarle los posibles peligros. ¿Cuáles son los posibles peligros de un parto después de una cesárea? Como dije, en el útero se hace una incisión. Al momento de las contracciones del próximo parto, esa área del útero donde cortamos previamente usualmente queda más debilitada. Eso no lo podemos saber de antemano. ¿Qué pasa? Que esa área, cuando empiezan las contracciones, tiene el riesgo de que se pueda romper y haber un sangrado importante que puede poner en riesgo la vida tanto de mamá como bebé. O sea que otra de las cosas que recomiendan las asociaciones internacionales es que si vamos a tener un parto después de una cesárea, tengo que tener a la paciente casi que con un pie en el quirófano por cualquier urgencia. O sea, yo tengo que tener un quirófano disponible por si empieza un sangrado, empieza alguna complicación del bebé, correr de una vez. Entonces, a veces esto no lo logramos, ni siquiera a veces en los hospitales privados, y se sorprenderían, muchas veces en el hospital privado a veces toca empujar más que en los hospitales públicos. Yo que trabajo en los dos mundos, les puedo decir que en un hospital público tú dices urgencia, corredera, mamá grave, bebé grave, te sacan un quirófano del techo si es posible. A veces en los hospitales privados, como están los quirófanos andando con otras especialidades, a veces esto es difícil, y hemos tenido, digamos, los ovarios aquí con unas correderas que a veces toca, pues, digamos, entrar de urgencia, y a veces no hay el espacio disponible. Entonces, esto es algo que también te dice ahí a criterio del médico.
entonces queda, vuelvo y digo, uno con el muerto. No se terminan de poner de acuerdo si podemos inducir el parto. Digamos que la paciente fue cesárea, pero llegó el momento de la fecha probable de parto y no ha tenido contracciones. Recomiendan que algunas sí con cuidado en los medicamentos para inducir el parto, otras que no. Entonces son como muchas, digamos, condiciones que hay que cumplir para que podamos ir a un parto vaginal después de una cesárea. No es que no se puede, pero hay que saber los posibles riesgos y tener en cuenta pues cuándo sí, cuándo no, y cómo resolver la corredera o la urgencia y, como dije, los riesgos potenciales para mamá y bebé. Entonces, al final, el parto vaginal, pues es lo que se ha descrito, es en teoría pues lo mejor para mamá y bebé. También porque las contracciones le dan al bebé ese último empujón de madurez, porque las contracciones son estrés para el bebé. Cuando las contracciones empiezan, vemos que incluso a veces hay algunos cambios en la frecuencia de los bebés, permitidos, algunos cambios, como digo, permitidos, de no que hay que salir corriendo, pero esa es como la primera prueba de esfuerzo del bebé, las contracciones. Entonces eso ayuda a terminar su madurez cerebral, así como el paso a través del canal vaginal. Sabemos y hemos hablado de la microbiota, hay microbiota y flora vaginal y flora intestinal y flora por todos lados, pues este contacto con esos agentes buenos que existen en la vagina de mamá, obviamente que no haya infecciones y demás, le confieren al bebé su primera protección inmunológica, como terminar la madurez de su sistema inmunológico y protegerlo de infecciones, alergias y demás. Eso no quiere decir que los bebés que nacen por cesárea, su cerebro no se madure o no tengan un sistema inmunológico maduro, no. Hay otros mecanismos por los cuales al final el bebé termina realizando esta madurez, el apego temprano, la lactancia materna, todo esto eventualmente el bebé lo va a lograr. Pero el parto vaginal como que le da ese empujoncito adicional o más pronto que a los bebés que nacen por cesárea. Yo nací por cesárea y aquí estoy. Me enfermo de vez en cuando como mucho, ¿no? Pero aquí estamos. Entonces, al final, cada una de ellas tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Entonces, como decía, inicialmente toda mamá puede optar por un parto vaginal y es sí, definitivamente lo ideal. Primero, pues por lo que hemos hablado de que es el proceso fisiológico, el tema del empujoncito ese de madurez para los bebés. También la recuperación de la mamá es mucho más rápida, pues si no tuvimos ninguna complicación como desgarros y estas cosas. El mismo día la mamá ya se levanta y todo súper bien, está comiendo como si nada, porque pues no hay heridas, digamos, en el abdomen, no hay incisión, hay menor dolor también, como digo, pues si no ha habido ninguna complicación. En el caso de la cesárea, como mencionamos, es una cirugía. Hay que cortar por capas desde la piel, el tejido de la grasita superficial, la fascia, que es una tela gruesa, digamos, por así decirlo, que tenemos sobre los músculos, hasta que llegamos entonces al peritoneo, que es una capa que recubre todos los órganos del cuerpo, y el útero. O sea, son varias capas a las cuales hay que llegar. Romper la bolsa amniótica, que es donde está el líquido amniótico, si no se ha roto antes pues que no haya roto fuente, y entonces sacar al bebé. Asimismo, todas esas capas hay que suturarlas o coserlas, como diríamos coloquialmente. Entonces, esto obviamente al final sí es un momento bello del nacimiento del bebé, pero es una cirugía. Entonces, al ser una cirugía, también puede tener sus complicaciones como sangrados, infecciones de las heridas, dolor, ni Dios lo quiera, alguna lesión de otro órgano que esté por ahí pegado por adherencias previas o cosas así. Entonces, las cesáreas tienen sus indicaciones porque, como toda cirugía, pueden tener complicaciones. Vuelvo y digo, no es que el parto esté exento de complicaciones, también pueden haber sangrados, también pueden con los desgarros necesitar coser, pueden haber infecciones, obviamente todo esto menos que en una cesárea, pero la cesárea está indicada cuando se necesita, como mencionamos anteriormente, un bebé que no esté posicionado, placenta previa, bebés muy grandes, todo lo que ya hemos mencionado. Pero no hemos hablado de aquella mamá, como dije, que opta por la cesárea. Realmente, pues, esto es un derecho de la mamá. Nadie puede decirle qué hacer y qué no hacer. Uno le informa cuáles son los riesgos y beneficios, pero también hay que informarle porque a veces vamos al parto vaginal, pero puede ocurrir una complicación, puede ocurrir alguna urgencia, puede ocurrir algo que me obligue a mí cambiar el plan. Y he tenido pacientes, y he hablado de esto con muchos colegas, que sienten que fracasaron. Como que no parí, no soy mamá porque no tuve a mi bebé por parto vaginal como es lo normal.
pues vuelvo y digo, nací yo por cesárea, conozco muchas personas que nacieron por cesárea porque mi mamá tuvo la presión altísima, rompió fuente antes de tiempo, mi hermano que nació antes que yo, mi mamá estuvo en cuidados intensivos por la presión alta y estos son otro tipo de complicaciones del embarazo que obligan a cambiar el plan. Entonces, cambiar el plan no es sinónimo de fracaso, cambiar el plan es sinónimo de que te estamos cuidando a ti y a tu bebé. A mí me encantan los partos vaginales, a mí me encanta estar ahí horas con la paciente, nos divertimos, la pasamos chévere, pero al final es algo que involucra pues apego, acompañamiento ahí, estar pendiente y en el mínimo momento que tu vida o la vida de tu bebé corran riesgo. También otra cosa que no hemos hablado es qué pasa cuando tengo 12, 20, 24 horas de labor, inducción o lo que sea y no avanzo, pues te cansas tú, se cansa tu bebé. Y otro tema importante es que entre más horas pases con el medicamento para ayudarte con las contracciones, que al final es oxitocina como la que producimos nosotros, pero pues vía intravenosa para ayudarte a avanzar más rápido, entre más tiempo pases con esas contracciones, con tal, y nazca tu bebé, ya sea por parto o cesárea, el útero, digamos, se acostumbró, los receptores de oxitocina se saturaron. Y yo necesito esa oxitocina posterior para que entonces el útero, después que nace el bebé, se contraiga y vuelva a su posición normal. Si esos receptores, por haber pasado tanto tiempo con oxitocina, ya sea propia o intravenosa, para ayudarte o para que tengas las contracciones, cuando nace el bebé, digamos que ya no hay receptores disponibles para la que tenemos que usar después, para que el útero se contraiga y vuelva a su posición y dejemos de sangrar posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? No llega, digamos, esa oxitocina, el útero queda flojo, por así decirlo, queda flojo, no se contrae y sigue sangrando y puede venir una hemorragia también. O sea que no es que uno no quiera estar 24, 48 horas contigo ahí al lado tuyo, pero también puede haber complicaciones. Entonces, vuelvo y digo, el hecho de cambiar el plan es una decisión que conversamos todos juntos, mamá, papá, familia, pero siempre en beneficio tuyo y de tu bebé. Entonces, esa mamá que se siente que fracasó porque no fue cesárea, no, eres mamá igual, como aquella mamá, que ese es otro tema, que no pudo dar pecho por X o Y, que le des fórmula a tu bebé no te hace menos mamá. Entonces, tú viste a ese bebé ahí 9 meses contigo, ese es tu bebé, así que no importa la vía del nacimiento siempre y cuando podamos entregar un bebé sano y una mamá sana. Entonces, al final, disfruta tu embarazo, prepárate, eso es muy importante. La preparación, ya sea para un parto o para una cesárea, una buena alimentación. Yo sé que parezco disco rayado con esto en todos los episodios, pero al final está comprobado en todos los temas. Una buena alimentación para ayudarte a ti y a que tu bebé tampoco se nos pase del peso y no puedas tener un parto si es lo que deseas. No hay forma humana de que tú hagas algo ni que yo haga algo para que tu bebé se acomode. Así que si tu bebé no se acomodó, no es que te vas a poner de cabeza, vas a gatear, te vas a lo que quieras, el bebé no se va a acomodar por X o Y, porque no tiene espacio, porque se le enredó el cordoncito, por cualquier cosa. Entonces, la preparación involucra estar sana. Comer bien, hacer ejercicio. Los ejercicios ayudan mucho a tu cuerpo, a tus músculos a prepararse, incluso los ejercicios de piso pélvico, los estiramientos, la respiración, existe el yoga y pilates prenatal, todo esto ayuda muchísimo. Y si por alguna razón vas a hacer cesárea, lo mismo te ayuda. Una buena alimentación ayuda a una buena cicatrización también. El tema de los ejercicios respiratorios te va a ayudar al momento de, por ejemplo, cuando te vamos a poner la anestesia, que estés lo más tranquila posible. O sea, todo esto en preparación a ese gran momento y, como vuelvo y digo, no sentir que porque el plan tuvo que cambiar eres menos mamá o fracasaste o pasó algo malo o tu médico no te quiere. No, créeme, vuelvo y digo que lo que más nosotros queremos es una mamá y un bebé sano para buenos resultados. Así que espero que esto haya respondido muchas de las preguntas que tienen entre si puedo o no ir a un parto, cuándo sí, cuándo no, por qué voy a hacer cesárea. Vuelvo y digo, cada paciente es diferente, cada caso es diferente, esto es algo muy general, pero siempre hay que evaluar individualmente para darte la mejor recomendación. Así que si tienes alguna otra duda, comentarios, algo que quieres que conversemos, nos los dejas aquí en los comentarios. Gracias y los espero en el próximo episodio de Cuéntamelo Todo.